Hay un estudio de la Universidad de Talca que fija en cerca de 9.000 millones de dólares el costo anual que tiene la delincuencia en nuestro país, tanto en la prevención como en las consecuencias de los delitos. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáenz. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, gracias a ustedes por el espacio. A ver, lo primero, tratar de entender cómo se hizo este estudio, porque hay tantas variables que determinan, inciden y tienen como consecuencia a raíz de la delincuencia que nos interesa saber cómo se cuantifica estos 9.000 millones. Bueno, dos cosas respecto al estudio que lo hace un poquito diferente a otros esfuerzos que se han hecho en la misma línea. Uno es que no es solamente un año en particular, el estudio tiene una data desde el año 94 a la fecha. El que está este estudio se subió, no está todavía publicado, pero sí está en un portal de ResearchGate desde el 2015. Uno puede ver la evolución que ha tenido el costo del delito a través del tiempo. O sea, no es un año en particular, sino que es un estudio que permite comparar el costo del delito a través del tiempo. El enfoque que se utiliza es sencillamente el costo contable. Hay otras formas de estimar esto, pero la manera en que se hace en este estudio es la forma más fácil, que es a través del costo contable. En términos bien fáciles, lo que veo ahí es cómo ha tenido la evolución que ha tenido el presupuesto, por ejemplo, de Carabineros, el presupuesto de investigaciones, el Ministerio Público, la creación del Ministerio Público, todo eso, los costos de Gendarmería, todos esos costos se dividen en tres partes. Uno son los costos que es lo que aconseja este tipo de metodología, los costos de prevención, ¿no es cierto? Después están los costos de respuesta al delito y los costos de consecuencia. Para darte un ejemplo, en términos de prevención, lo más importante es el presupuesto de Carabineros de Chile, que hoy día más o menos ronda los 1.500 millones de dólares. ¿Ya? En el caso de la respuesta al delito, en términos de la respuesta, ahí está todo lo que es Ministerio Público, Defensoría Pública, Gendarmería, etcétera. Y en lo que es consecuencias del delito, bueno, ahí hay un estudio un poco más de estimación, porque casi la mayoría de los datos que hay en este estudio son de origen administrativo y eso lo hace bastante fiable, son con los presupuestos de las instituciones. Pero hay un porcentaje de estimación que es en términos de las consecuencias del delito. Y ahí se evalúa, hay una metodología para evaluar, por ejemplo, la pérdida de años de vida productiva de las personas por homicidio o por robo con violencia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y bueno, y después se suma estos costos y se llega a una cifra que hoy día se encuentra entre un 2,5 y un 3% del PIB. Vale decir... Cuando uno le dicen 9.000 millones o tú dices 2,5, 3% del PIB, cuesta como ciudadano, digamos, aquilatar si eso es harto, si es poco. ¿Se puede calificar? Porque además me imagino que el saber si es mucho o es poco tiene que ver con la efectividad de la inversión que se hace para el tema de la seguridad. Si tú me dijeras que todo eso se invierte en prevención y se logra evitar el delito, a lo mejor uno diría, bueno, no está mal, digamos, que se invierta toda esa cantidad de plata. Pero cuando uno le dice a la gente que esto también es costo de mantener a los reos en las cárceles o es el costo de las vidas humanas que se pueden perder a raíz del delito, ahí esa plata duele mucho más que se tenga que gastar, ¿no? Claro. A ver, una cosa ahí, cuando se habla de pérdida de vida, la forma
que se hace acá es valorar, no estamos valorando una vida desde el punto de vista filosófico, sino que valorando la vida productiva de Claro. una persona, ¿Cuánto ¿no? deja Entonces, de producirse en el país a raíz de esa persona que ha dejado de trabajar, digamos, y de claro, contribuir? Así lo entiendo yo. lo mismo se hace, por ejemplo, lo mismo se hace con los presos, ¿ya? Porque el costo de una persona que pierde la libertad, de un preso, no es solamente el costo, el costo de mantención, que hoy día bordea el $1.000.000, ¿no es cierto? Esa cifra ha salido en todos lados, ¿no? Sí. Eh, Sino que además lo que pierde el país porque esa persona deja de aportar, ¿ya? Entonces, el costo de oportunidad, eso también se valora, no es algo tan relevante en la cifra gruesa, pero te lo cuento en términos de metodología, o sea, el costo de oportunidad, lo que se pierde porque una vida es dañada, porque una persona va a la cárcel, porque una persona se muere. Ahora, yo me Lo imagino, que perdón muestra... Rodrigo, que sí, además debe haber sí, costos que ni siquiera se alcanzan a cuantificar. No sé, por darte un ejemplo, absolutamente. ¿cuánto turismo se puede perder si es que en Todo eso Valparaíso no... tenemos como Claro, información permanente de inseguridad? A lo mejor hay gente que cambia su ruta y dice, ¿sabes qué? En vez de ir a Valparaíso o en vez de ir a Chile, voy a ir a otro país. Ahí también hay un costo asociado a la delincuencia. ¿Eso se cuantifica? no, Ya. totalmente de acuerdo contigo. O sea, uno podría calificar esta cifra como conservadora, Ah, porque perfecto. Podría ser no más. incluye, no incluye las cosas que, los cambios de conducta. Por ejemplo, las decisiones de inversión que no se hacen, ¿no es cierto? Que las inversiones que no se hacen porque una ciudad o porque un país se volvió más violento, etcétera. Eso no está cuantificado en esto, ¿ya? No está cuantificado. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que es una visión bastante conservadora de lo que significa para la sociedad el delito. ¿Mm? Rodrigo, ¿y hay forma ¿Sí? de, yo no sé, a lo mejor a través de la comparación con otros países similares a Chile o con esta Sí, sí, evolución sí. histórica que tú dices que logran constatar, ¿hay forma de Sí, calificar esta cuantificación que ustedes hacen? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien que se utilice toda esta y cantidad de dinero? ¿Es lo la- habitual o no? ¿Estamos mal y estamos gastando demasiada plata porque estamos siendo inefectivos? ¿Cómo lo podríamos analizar? las dos formas de ver si esto es mucho o es poco es comparando el país consigo mismo Ya. a través del tiempo, que es lo que yo hago acá en este estudio, o comparar el país en un momento del tiempo con otros países. Cuando uno compara a Chile consigo mismo, ¿no es cierto? La evolución que ha tenido el costo, este mismo costo, uno dice, mira, a principios de los 90, el costo del delito, calculado con esta misma metodología, bordeaba entre el 1,5 y el 2%. Hoy día, esa cifra aumentó en un punto porcentual, vale decir, estamos hablando entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB. El PIB de Chile, el producto, lo que se produce en Chile en un año es más o menos 300.000 millones de dólares. El 3% es 9.000 millones de dólares. De ahí sale esa cifra de los 9.000 millones de dólares. Ahora, para tener como una comparación, si uno divide 9.000 millones por 18 millones de personas, uno estaría hablando de que por persona, per cápita, estamos hablando de un gasto de $500. $500 per cápita. No sé si me explico. Sí, que Eso, hoy día es poco a menos de eso se 500 debería mil hoy día. pesos, digamos. Ahora, la otra forma de comparar, esto es con el resto de los países. Y cuando uno hace ese ejercicio, hay un ejercicio que hace el Banco Interamericano del Desarrollo, eh, y uno ve que entre el 2,5, perdón, cuando uno habla de cifras entre el 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB, está entre las más bajas de Latinoamérica, Ah, ¿ya? ya, O sea, es menos. estamos en el lugar como cuarto. Rodrigo, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Esto es solo gasto público en torno a la delincuencia o también el gasto privado? Porque estamos viendo ahí imágenes entre medio y claro, la gente Sí, tiene reja, alarma, perro.
cámaras, sí, o sea, el gasto privado y que a cada persona le genera la delincuencia también, bueno, no sé, sí, dispositivos para el auto, me imagino también, que también es un gasto súper también se alto. conta. Sí, es más difícil pesquisar Sí. ese dato, pero también está incluido, Ah, ya, se ¿ya? hace una Lo que hago ponderación es, ahí. sí, hay una estimación, la estimación que se hace, hay algunos estudios que se han hecho de costo de seguridad privada en algunos años, pero sí lo que tenemos como dato cierto es la evolución que han tenido el número de guardias privados a través del tiempo. Entonces uno puede hacer una estimación bastante cercana y no sé, por decir algo, hoy día, por ejemplo, si hace 10, 20 años, 15 años, estábamos hablando de que la dotación de guardias privados era igual que la dotación de carabineros, que hoy día asciende a más o menos entre 50.000 y 60.000 efectivos. Eh, Hoy día estamos hablando de 150.000 guardias. Entonces estamos hablando hoy día hay 3 guardias privados por cada carabinero. Entonces eso te muestra que el gasto privado en seguridad ha ido aumentando su participación dentro de lo que es el costo total de prevención en Chile. Ya, o sea, también se profundiza en este punto. ¿Se hace alguna bajada o algún, no sé, análisis respecto de la efectividad de cómo se gasta esta plata? ¿O ahí ya tendríamos que llegar a No, engrosarlo de otra manera? no. Porque insisto que no sé si tú estás Claro, de acuerdo, claro, Rodrigo, pero cuando uno... el ponderar si es mucho, si es poco, además de compararlo con otros países, tiene que ver con la problemática propia del país y cuánto esa plata te retorna. Si tú inviertes uno y te claro. retornan dos, es distinto que si tú inviertes uno y te retornan cinco. Entonces aquí también a lo mejor Sí, si lo pudiéramos cuantificar un- podríamos saber si es que es harto o es poco. uno podría decir que el esfuerzo que está realizando el Estado se ha ido quedando corto Ah, porque, corto, ya, porque ha ido aumentando, ¿no es cierto?, el gasto privado, ¿no es cierto? claro. O sea, eso es lo que muestran los datos, pero analizar la efectividad a ciencia cierta no es lo que pretende este estudio, ¿ya? Uno sí podría generar hipótesis como esto, como conjeturas, ¿no es cierto?, de investigación, pero eso da para otro tipo de estudio, ver cuán efectivo, por ejemplo, han sido esfuerzos como el Plan Cuadrante, ¿ya? Y uno lo que tendría que hacer, y de hecho es una idea que está, es comparar ciudades, comunas, ¿no es cierto?, donde se implementó el Plan Cuadrante y otras que no. Y ahí podríamos tener un resultado de un estudio que nos dijera, oye, cuán efectivo es ese plan, ese esfuerzo de política pública. ¿Mm? Sí, hay una mirada también dentro del estudio que a mí me llamó la atención que tiene que ver con que también cuando tú inviertes más plata en tema de seguridad, dejas de invertir plata a lo mejor en otras áreas o se te va tensionando también el gasto Sí, claro. público, en este caso. Había una comparación con el pilar solidario, que era la tercera parte de estos 9.000, eran 3.000 millones de Sí, pesos. claro. Entonces uno dice, chuta, el pilar solidario que es tremendamente fundamental porque permite mejorar las pensiones de las personas, podría ser más si es que a lo mejor invirtieras menos en temas relacionados con la delincuencia, pero evidentemente estamos en una coyuntura donde parece que todo esfuerzo se queda corto respecto de la delincuencia. No, es que de hecho ese es un poco el propósito de este tipo de estudio, porque uno podría decir, bueno, ¿y para qué estamos cuantificando esto? ¿A quién le sirve? ¿A quién le importa? Y bueno, tú ahí lo estás diciendo muy bien, o sea, si nosotros estamos cuantificando, bueno, nos damos cuenta que estos recursos que se están invirtiendo y que se están, y que a lo mejor necesitamos más, obviamente, tienen un costo oportunidad. O sea, la delincuencia tiene un costo y el principal costo es el costo de oportunidad. O sea, lo que yo dejo, ¿no es cierto?, de hacer por dedicarle recursos a reprimir la actividad delictiva, a paliar, ¿no es cierto?, las consecuencias, a perseguir el delito, etcétera. Bien, pues, oye, muy interesante. Gracias por haber compartido con nosotros esto que puede ser un buen insumo. Rodrigo Sáenz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Que tengas un muy buen día. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos.
Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.